Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue, ahora es dolor. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho. Es posible que un amigo no te falle hoy, pero no puedes afirmar que jamás lo hará, que siempre estará a tu lado como está Jesús. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer
Conseguí en internet este lema. Mira lo que dice aquí. Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, ¿qué dice? Te pesa. Y lo que te pesa, te hunde. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Mire, si hay algo que debemos de hacer nosotros, es aprender el arte de soltar y dejar ir. De hecho, lo que está diciendo ese mensaje es lo mismo que dijo el apóstol Pablo, en otras palabras. Él dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí el consejo es que las situaciones que nosotros tengamos podamos resolverlas cada día, y si ese problema ha ido escalando y usted lo resolvió desde el primer día, automáticamente no debe seguir escalando. Por eso la clave está de poder hacer esto. Mire, ya entonces, si usted tenía ese problema de alta carga emocional, ahora lo está afectando emocionalmente. El tercer paso ahora es que usted se desestabiliza o descompensa emocionalmente. Y ya cuando entonces usted llega a tener un problema que lo está desestabilizando, se está descompensando emocionalmente, entonces significa que el problema se está incrementando y no lo pudo resolver con los dos pasos previos. Por lo tanto, en este punto usted tiene que buscar ayuda. ¿Cuál es la ayuda que se sugiere y en qué orden? Mire la ayuda ahí, en qué orden está. Usted primero consulta a su líder espiritual. En segundo lugar, si sigue incrementando, al psicólogo. Y en tercer y último lugar, al psiquiatra. El pastor, como líder espiritual, le va a poder ayudar en el área espiritual. Pero si la afección emocional va más allá del alcance del conocimiento que él tiene, porque un pastor le da, ¿cuántos estudios tiene un pastor en consejería? ¿Usted no se ha preguntado eso? Yo le decía a mis estudiantes cuando daba la clase de consejería pastoral que cómo era posible que cuando ellos se graduaban hacían una tarjetita y decían consejero. ¿Y usted sabe cuántos créditos tiene un pastor? 3 créditos. 3 créditos, una clase. ¿Cuántos créditos tiene un psicólogo? Cuando usted tiene un psicólogo clínico que tiene maestría y doctorado y que tiene, por así decirlo, contando todo, las prácticas, internado y todo, poniéndole crédito a lo que no tiene crédito, automáticamente son 100 créditos. Cerca de 100 créditos y unas prácticas supervisadas que son las que hacen valioso ese proceso de consejería. Entonces, note, el pastor, como está limitado, va a dar una consejería en el área espiritual. Puede ser que con el curso identifique algunas cosas, pero se supone que cuando él reconoce que no puede ayudar más allá del área en la cual está entrenado, que es la espiritual, él refiera. Y a quien tiene que referir en primera instancia debiera ser al psicólogo o al consejero. ¿Por qué no debe sugerir que vaya al psiquiatra? Porque el psiquiatra es un médico que tiene una especialidad en psiquiatría, y el psiquiatra lo que hace es medicar y va a ver cosas que se pueden resolver sin medicamento. Por eso el orden debiera ser después del pastor el psicólogo va a trabajar con psicoterapia. Si después de un tiempo no mejora o el psicólogo en el proceso ve que adjunto con la psicoterapia pudiera ser factible o necesario la farmacoterapia, entonces va a sugerir que vaya al psiquiatra. Y la combinación entonces de ese tratamiento es el que debe ayudar a la persona. Así que no refiera directamente al psiquiatra, sino que el primer paso es el psicólogo, porque puede haber muy buenos resultados sin necesidad de nosotros utilizar algún tipo de medicamento. Mire, la próxima etapa es, ya usted se descompensó emocionalmente, probablemente lo hace o sucede a menudo. Lo próximo que ocurre, la patología o la enfermedad mental, donde usted entonces, como fue en escalada, termina una clínica o en un hospital psiquiátrico, que las personas, la hermana me estaba comentando aquí, las personas que han estado en salas psiquiátricas saben que las condiciones allí son tristes. No es el mejor lugar para llegar.
hay una diferencia y la establece el Estado, mientras que usted en un hospital regular, cuando tiene una afección física, tiene unos derechos, tiene un trato particular que se le da respetando sus derechos. Aquí, como usted ha perdido sus facultades mentales, usted es posesión del Estado y del staff que está allí, y para seguridad ya esos derechos no le acompañan. A eso entonces hace que las circunstancias sean completamente distintas, y por eso es que se tiene que evitar que llegar lo más que uno pueda a lo que es ese nivel. Note cuál es la cadena. Usted tiene un problema de alta carga emocional, después se afecta emocionalmente, después se estabiliza o descompensa emocionalmente, y por último entonces ocurre la patología o la enfermedad mental. Pero escúcheme, aquí yo puse unas líneas entrecortadas, y lo que quiero decir es que de este a este paso están relacionados y a veces no hay mucha diferencia y a veces puede ocurrir casi simultáneo. Pero estas líneas entrecortadas significan que entre la afección emocionalmente y la desestabilización, ya cuando usted llega a afectarse emocionalmente, tiene que hacer un alto y decir, tengo que buscar ayuda. Si usted en este paso no busca la ayuda, por eso está la línea entrecortada, va a seguir escalando probablemente, entonces se desestabiliza. Si usted se desestabiliza nuevamente, es el momento de buscar ayuda. No busca la ayuda, por eso está la línea entrecortada. Puede ser que termine en una institución psiquiátrica. Puede ser que entonces ahora su mente se afecte su salud emocional al punto, escúcheme, que ya les dije, se hizo vulnerable. Ahora, porque usted se afectó emocionalmente de forma profunda, triste y lamentablemente se hizo vulnerable. Y mire qué es lo que pasa cuando usted se hace vulnerable. Estresores. Y ahora escúcheme, estresores a veces inconscientes. Usted no se está dando cuenta que hay unos estresores, esos estresores están en el inconsciente suyo y le detonan otra vez lo que es la condición. Por eso es que tenemos que cuidar la salud emocional y vigilar no llegar hasta ese último punto. Deben decirle, yo no voy a dar el tema del estrés aquí, no nos va a dar tiempo. De este voy a pasar a otro que creo que es necesario y con eso vamos a terminar. Mire, he atendido, cuando he ido a veces en alguna iglesia que he ido, he atendido personas y me ha sorprendido que hay personas que comienzan a mostrar síntomas de depresión. Y acuérdense que hay una diferencia entre los síntomas de depresión y la condición de depresión. Yo puedo tener síntomas, pero si no cumple todos los criterios, no tengo el diagnóstico oficial de depresión. Tengo síntomas, pero no tengo depresión, pero tengo síntomas de depresión, porque es que el diagnóstico necesita cumplir varios criterios. Entonces, mire lo que pasa. Hay personas que tienen síntomas de depresión, inclusive de depresión, y no se han dado cuenta, escúcheme, que en un periodo de un año han tenido pérdidas significativas. Y eso pasa a menudo porque usted está tan involucrado. Se murió su papá en su país, en un país extranjero, usted no pudo ir a visitarlo. Se murió un amigo cercano y se murió su mascota, y eso ocurrió en un año. Y usted está trabajando tanto que usted se olvida y dice, no, yo lo superé. Usted no ha superado nada. Eso está dentro de usted, y escúcheme, y llega el momento que eso es una bomba de tiempo y usted comienza a presentar síntomas de depresión y usted no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque la vida es tan agitada que usted no se ha sentado a evaluar que usted ha tenido 3 pérdidas, porque eso le sucedió a una persona con la cual me senté. Cuando nos sentamos, él se asombró y dijo, mira, sí, esto ha sido en menos de un año. Y con razón es que yo me estoy sintiendo así. Entonces se le pudo identificar el problema y buscar ayuda. Pero mira, a veces nosotros estamos en una carrera tan violenta que no nos paramos a mirar qué está sucediendo en nuestras vidas. Y eso entonces es lo que el psicólogo hace, tratando de ayudar, de que usted pueda identificar estas líneas y no pase las mismas. Lo que hace la diferencia entre pasar estas líneas y entrecortadas y entrar en un nuevo nivel de descenso patológico tiene que ver con también estos elementos que quiero a grandes rasgos discutir. Predisposición. Mi hermano, escúcheme. Estoy mencionando
unas 4 etapas con 2 líneas entrecortadas. Pero ¿qué puede hacer que una persona sea más vulnerable que otra y que pase de una línea a otra? Uno de los elementos puede ser la predisposición genética que la persona tenga, que ya hablamos de ella. En segundo lugar, escúcheme, el entorno familiar. Ahora escúcheme, que más de estos elementos se acumulen, más bomba de tiempo usted tiene y más probable es que termine, si no busca ayuda, en psiquiatría. ¿Qué quiero decir con el entorno familiar? Bueno, usted ahora tiene predisposición genética, aparte de eso, a una enfermedad mental, aparte de eso, su hogar es disfuncional. Bueno, tiene un estresor que es constante, más ahora una predisposición. A eso se le suma el entorno social. Mire, ya usted ha visto, si usted pertenece a un barrio pobre donde sus hijos para llegar a la escuela están con miedo porque asaltan, hay pobreza extrema. Mire, eso es otro estresor. El ambiente a veces usted no lo toma en consideración. Otro elemento es la personalidad y el temperamento. Y ahora escúcheme. Voy a volver atrás porque no dije esto. Si los padres, voy a dar este ejemplo volviendo atrás y lo voy a aplicar aquí. Si los padres le dijeron al niño que no sirve, que él no vale, y cuando llegó a la escuela los maestros se montaron en el mismo discurso y le volvieron a decir al niño que él no sirve, que él no vale, y las notas que saca en la escuela validan según el concepto basado en las notas que él no sirve, que él no vale. Y cuando sale a la hora del recreo, sus amiguitos no se reúnen con él porque él no juega bien y le dicen, tú vas a batear después del último. Porque no sirve y no vale, escúcheme. Y ese niño, con lo que son los otros significativos, todos los otros significativos, se han confabulado. Él es vulnerable, tiene una personalidad proclive a recibir eso y afectarle. Mi hermano, escúcheme. Ese niño, los otros significativos que estaban allí para elevarlo, dignificarlo, llevarlo a un nivel y prepararlo para la vida, le dañaron su autoestima para siempre. Y ahora escúcheme. Los psicólogos distinguen entre autoestima y autoconcepto. Trabajar con el autoconcepto es fácil. Trabajar con la autoestima bien difícil. El autoconcepto tiene que ver con el elemento cognitivo, cómo usted se ve a usted mismo. La autoestima tiene que ver cómo usted se siente. Y déjeme decirte, hay gente que tienen un buen autoconcepto de sí mismo, pero tienen una baja autoestima. Y trabajar con esa baja autoestima es sumamente difícil. Porque escúcheme. ¿A qué edad se fija la autoestima? No, ustedes me están diciendo desde cuándo se desarrolla. Yo estoy preguntando a qué edad se fija la autoestima, mi hermano. ¿Cuántos hijos usted tuvo? No me diga, por favor. Porque es importante, porque si usted tuvo hijos, mire, hay una edad en la cual en edad, dígame en número, quiero, para jugarlo hoy. Está cerca, hermana. ¿Usted es psicóloga? No. Mire, a la edad de 8 años. A la edad de 8 años se fija la autoestima. ¿Qué significa eso? Que lo que los padres no han hecho en esos primeros 8 años, no lo van a poder hacer después. Si en esos primeros 8 años de vida, padre, madre, maestro, compañero, se confabularon para dar un mismo discurso que el niño no sirve, y el niño tiene una personalidad que es vulnerable a recibir ese impacto negativo y no es fuerte en sí mismo, se cree el discurso, los padres van a fijar triste y lamentablemente una autoestima baja escúcheme, para toda la vida. Eso va a afectar
Y escúcheme, la baja autoestima es un caldo de cultivo para la enfermedad mental. Lleva a otras condiciones. Por eso es que, sí, y escúcheme, mira cuál era el antídoto. Que padres, maestros y alumnos le dijeran a la persona que tiene valor, que lo validaran. Está bien, no está sacando buenas notas, pero la inteligencia no solamente tiene que ver con buenas notas. Los seres humanos son valiosos por lo que son. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Y cuando un padre destaca que el niño tiene fortalezas y debilidades y reconoce que no es experto en todo, pero valida las fortalezas y no enfatiza tanto las debilidades, está preparando al hijo para tener una buena autoestima. Porque al fin y al cabo todos nosotros tenemos un valor y no tenemos las mismas habilidades. En ese sentido es importante ese aspecto que, mire, por el lado contrario, padres, madres, le dijeron que tenían valor, lo amaron, lo abrazaban. Los maestros trataron con dignidad a ese muchacho, no abusaban de él. Y los compañeros lo integraron, desarrollaron una buena autoestima y lo vacunaron para toda la vida en contra de una baja autoestima. Y eso va a ser positivo. Mire, la resiliencia, que no es otra cosa que la facultad o el poder para usted resistir lo que son los embates de la vida. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que una chica que ha sido violada y ha podido superar la violación, más adelante en la vida, cualquier otro evento estresante lo va a poder superar mejor porque ha tenido lo que se llama resiliencia. Al poder sobrepasar una crisis extrema exitosamente, eso la habilita para poder sobrepasar otras crisis extremas. Dicho sea de paso, antes que se me olvide, ¿a usted le está gustando la charla? Ok. ¿Le gusta la psicología? Pues mire, hay un libro que llegó a ser un bestseller del New York Times. No todos los libros llegan a ser un bestseller del New York Times. Fue escrito por un psiquiatra. Y yo lo compré carito, ahora está barato. Mire, ese libro es una maravilla. Usted quiere ahondar en lo que estamos diciendo, búsquese un experto en el trauma. El libro, yo espero que Sams me dé una comisión. Está en Sams. Yo lo vi por lo menos en Mayagüez. Mire, el libro se titula El cuerpo lleva la cuenta. ¿Cómo se titula? El cuerpo lleva la cuenta. En inglés, yo lo compré en español, por eso lo pagué más carito. En inglés se consigue más barato, pero aquí en Sams está barato. The Body Keeps the Score. Ese es el título, The Body Keeps the Score. Mire, ese libro es una maravilla. Yo sé que, escúcheme, le va a dar remedios que los adventistas conservadores como que no les va a gustar, pero escúcheme, son remedios, algunos de ellos probados. Es un experto, escúcheme, ese libro se hizo un bestseller porque es un experto, un psiquiatra experto en trauma que dice, mira, hay solución para la gente que tiene trauma. Voy a presentarlo de esta manera. Cuando hay un trauma, en el cerebro se puede ver dónde está el trauma. Y se sabe que el trauma puede tener solución porque después se han hecho escáneres que han mostrado que ya no existe eso que demarcaba el trauma. Más aún los resultados que él va a probar en el libro, usted va a ver que hay unos resultados que prueban que la persona ya no superó ese trauma. Y mire, ver ese estudio de un experto es interesante. Resiliencia es importante y por último, decisiones y acciones pueden entonces hacer la diferencia. Según se desprende de una interpretación del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales, que es este libro, el DSM, de hecho ya creo que están en el 5TR, texto revisado, usted puede decir, podemos llegar a la siguiente conclusión. Ahora escuche esta conclusión que se desprende de este libro. Mire, allí hay una lista
hay una escala de evaluación de la actividad global. A nosotros los psicólogos se nos adiestra para que desde el momento que usted entra, nosotros estamos fijándonos y haciendo una evaluación y tenemos que todo documentarlo. Y usted no se está dando cuenta, pero todo hay que documentarse. Allí hay una escala de evaluación de actividad global que basado en mis percepciones y que yo tenga con mi cliente, yo marco y voy a poner un número. De esta escala se desprende lo siguiente, escuche lo que le voy a decir y ahora haga un análisis de su propia vida. Si usted tiene un 30%, ¿qué dije? De asuntos no resueltos en su vida, usted está abriendo la puerta para la enfermedad mental. ¿Qué dije? Usted tiene un 30% de asuntos no resueltos en su vida, usted está abriendo la puerta para la enfermedad mental. Volvemos otra vez al mismo dicho. No se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? ¿Qué significa eso? Que usted tiene que resolver los asuntos del día a día. Ah, no lo resolvió hoy, está enojado con alguien, le dejó de hablar, pasaron días, semanas, se complicó, porque ahora el problema se sigue agrandando y usted ahora le va a hablar menos. Ahora se desarrolló un sentimiento de odio. Cerró las puertas, canceló el celular, bloqueó a la persona. Esa persona es su persona más significativa, su padre o su madre. Y ahora usted ya de un mes, mire, cuando van 2 se hace más difícil, cuando van 3 se hace más difícil, 6 meses, 1 año y nadie rompe el hielo. Y si a eso se le suma que su madre o su padre tiene una condición mental o es alcohólico y viene de un hogar disfuncional, siempre fue disfuncional, mire, ese diálogo se sigue extendiendo de que no exista. Y usted tiene, no solamente ese, a lo mejor tiene, mire, porque el que tiene problemas con los padres, tiene problemas con los vecinos, tiene problemas con los miembros de iglesia, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas hasta con el pastor, que es un santo. Mire, por eso, escúcheme, y esas complicaciones, esos son los problemas no resueltos, relaciones en las cuales usted que no ha arreglado los asuntos y tiene barreras, esos problemas no resueltos van a abrir la puerta para que entonces usted se enferme. Eso es lo que quiero decir. ¿Cómo se produce la patología? Ahora desde otra perspectiva. Mire, hay unos mecanismos de defensa y los mecanismos de defensa actúan en el inconsciente. Mire qué grande fue Dios. Dios sabía que en este mundo nosotros lo que íbamos a recibir era cantazos y duros. Los cantazos son tan duros que desde el momento que usted nace, ¿qué hacen? Mire qué recibimiento recibe en este mundo cruel. Mire. Escúcheme, Dios sabía que este era un mundo que íbamos a tener mucho dolor, mucha dificultad. Así que Dios, después de la entrada del pecado en el mundo, hizo que el cerebro pudiera protegerse. Entonces, nuestro cuerpo naturalmente tiene lo que se llama mecanismos de defensa, que ocurren o protegen al cerebro de un daño mayor, pero esto ocurre de forma inconsciente. ¿Qué dije que ocurre de forma qué? Usted no se da cuenta. Claro, hay veces que usamos mecanismos de defensa de forma consciente, pero lo que estoy hablando en psicología en múltiples ocasiones, los mecanismos de defensa son de forma inconsciente. ¿Y para qué existen esos mecanismos de defensa? Para proteger. Hay una enfermedad mental, a lo mejor el nombre ha cambiado, yo creo que cambió, pero yo la conocía bajo el nombre de fuga disociativa. ¿Alguien sabe lo que es la fuga disociativa? Ok. Este fue un caso real. La fuga disociativa trabaja así. Había un hombre que estaba casado, estaba teniendo
serios problemas con su esposa, estaba teniendo serios problemas con sus hijos, estaba teniendo serios problemas en el trabajo, tenía demasiados estresores y la situación subió tanto y tanto como una olla de presión que llegó un momento que su cerebro de forma automática, sin que él se diera cuenta, se desconectó, hizo ¡tuc! Y ahora escúcheme, mire lo que pasó cuando se desconectó. Ocurre en él la fuga disociativa. ¿Qué es? Ese hombre, como tenía tantos problemas en su casa, se desapareció de su casa y apareció en otro estado. Pero escúcheme, él no fue que se fue de su casa adrede. Ocurre por los estresores de la fuga disociativa y él se transporta, pero él no sabe, él se olvida de su pasado. Y él comienza una nueva vida con un nuevo nombre en otro lugar. Mire, esto parece ficticio, pero no es ficticio. Esto ocurrió en la vida real. Y ahora escúcheme, ese hombre comienza a trabajar en otro lugar. Es que mire cómo es en nuestro ser. Nosotros tenemos tanto y tanto problema que inconscientemente él se alejó de allí, cerró ese capítulo, borró todo y comenzó una nueva vida. Pues acá comenzó a trabajar, pasaron algunas semanas, pero en un momento dado en la compañía donde estaba, se enfrascó en una pelea con unos compañeros y cuando lo llevaron a la comisaría le preguntaron, se cambió el nombre. Escúcheme, de forma inconsciente le preguntaron el nombre y él decía que era otra persona. Ya me están mirando mal, no me creen. Mire, escúcheme, déjeme decirle, se cambió el nombre. Y cuando van a la comisaría y sacan la licencia, encuentran que es otra persona, no es quien dice ser. Entonces comenzaron a rastrear y encontraron que pertenecía a otro estado. Y así fue que dieron con el paradero de él. Pero note cómo el cerebro, cuando las personas tienen demasiados estresores, busca la manera de aminorar esa presión por unos mecanismos que son inconscientes. Él hizo todo eso y no necesariamente lo programó. Eso es un mecanismo de defensa inconsciente donde la persona llegó a hacer todo eso y no se dio cuenta, inclusive el cambio de nombre. Para protegerse. Es que si seguían aquella casa, iba a terminar loco en un lugar de psiquiatría. Mire, el cerebro luego de la entrada del pecado fue habilitado por Dios con la capacidad de protegerse de un daño, como yo le llamo, permanente luego de impactos emocionales traumáticos y súbitos. Cuando un evento estresante o traumático ocurre en nuestra vida, bajo el cual los recursos psicológicos naturales para afrontarlo son llevados a su límite máximo, para evitar un daño permanente y un dolor emocional extremo, el cerebro activa de forma que inconsciente una serie de mecanismos de defensa. Qué maravilloso es Dios. Y es aquí donde yo quiero estudiar psicología en el cielo. Porque allí no va a haber mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa vinieron como fruto del pecado. ¿Cómo será nuestra vida ya? Mi hermano, escúcheme, a veces yo me pongo a pensar y nosotros no podemos imaginarnos cómo será nuestra vida ya. Es algo totalmente distinto a este infierno que vivimos aquí. Aquí tenemos que defendernos hasta de los mismos hermanos de la iglesia, que a veces no quieren comer. Mire, esos mecanismos de defensa vinieron como fruto del pecado. ¿Y qué quiero hacer ahora? Quiero entrar a ver algunos mecanismos de defensa. Con esto vamos a concluir para pasar a nuestro último tema. El primero de ellos es la represión. ¿Qué es el mecanismo de represión? Usted olvida lo que no le gusta o lo es desagradable. A usted no le gusta ir al dentista. ¿Qué dice? Se me olvidó. No se le olvidó nada, usted la tenía anotada, pero como no le gusta ir, pues automáticamente dice, se me olvidó. La represión, que es reprimir, exacto, el conocimiento es un mecanismo de defensa. ¿Qué es la proyección? Mire, ¿qué significa proyección? Yo señalo en otros los defectos que hay en mí.
¿Y por qué yo señalo en otros los defectos que hay en mí? Oh, porque si yo puntualizo y señalo a otros, la gente se va a fijar en otros y no se va a fijar que ese defecto que yo estoy señalando, yo mismo lo tengo. Usted no ha visto gente que acusa a otros de ser infieles. Hermana, usted tiene que tener una cita conmigo. Mire, la persona alivia el sentido de culpa atribuyendo el mal a otra persona. El que es infiel a su esposa constantemente señala y acusa a otros ¿de qué? ¿Por qué lo hace? Porque en la medida que ustedes se enfoquen en otros, no se van a dar cuenta que yo estoy en el mismo barco. Racionalización, ya hablamos un poquito acerca de eso. ¿Qué es? El proceso de dar razones supuestamente ¿qué? Aceptables pero no reales para justificar una conducta o una deficiencia. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Ahora escúcheme, racionalización. Mis padres me están pagando los estudios. Yo tomé el examen de matemáticas y saqué F. Racionalización es que cuando yo voy con la nota a mis padres, mira papi, el profesor me dio F. Pero si yo saco A, papi, saqué A. Es un proceso de justificar, racionalizar lo que nos está sucediendo. Mire, regresión. ¿Qué es la regresión? ¿Qué indica esa palabra? Que vamos para atrás, ¿verdad? Pues mire, la regresión es cuando una persona utiliza una conducta del pasado como la conducta infantil para resolver problemas. Un ejemplo, ¿cuál es? Que llora. Yo estaba en una junta. Escúcheme, estaba en una junta y una hermana me dijo, pastor, aquí las mujeres, una mujer, son unas manipuladoras. Vienen a estar llorando en la junta para sacar sus puntos y lograr sus propósitos. Que dejen eso en las casas para sus maridos. Mi hermano, escúcheme, eso no lo dijo un hombre, lo dijo una mujer. Allí en la misma junta. Mire, en ocasiones las personas buscan llorar para manipular. Usted lo sabe. Sustitución. Cuando la persona no tiene el valor de descargar su enojo directamente sobre la persona que lo provoca y lo descarga sobre otro ¿qué? Objeto. Usted tuvo un problema en el trabajo, el patrono le gritó y a usted le daban deseo de darle un puño. Pero usted sabe que si le da el puño, pierde el trabajo. Así que usted sale encendido de allí y cuando llega a la casa revienta la puerta y le grita a su esposa que no le echó nada y ella se queda así. Mire, usted está sustituyendo. Su esposa ahora, que no sabe lo que pasó, cuando llega el niño de la escuela, lo regaña. Que no había razón para regañarlo. Pero mire, y el niño que está llegando a la casa, que se queda asombrado, cuando ve que la mamá lo regaña, sale afuera y patea al perro. Mi hermano, escúcheme, fue una cadena. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Si el primero que recibió el impacto hubiese trabajado con su enojo, lo hubiese canalizado, hubiese buscado la forma correcta de expresarlo, de sacarlo de su cuerpo, no hubiese habido esa cadena. Mire, el gran problema de la gente que está en la cárcel es que cometieron un error porque perdieron el control, estaban enojados. Y ahora en la cárcel a veces siguen más enojados por lo que el Estado hace con ellos en la cárcel y lo que sucede allí. Y es una cadena que es difícil de romper. Y es triste pensar, escúcheme, hace algún tiempo atrás yo vi un caso de aquí de Puerto Rico de un muchacho que tiene perpetua, está en un espacio, usted mire, por eso es que Dios dice que visitemos los presos.
está en un espacio pequeñito. Ahí ha pasado toda su vida. Qué triste. Ahora cuando venía en el avión, me puse a ver un documental de las cárceles, creo que es de Alabama. Es un documental de HBO, es increíble ver cómo se maltrata. Se trata de forma inhumana. Y escúcheme, yo aquí en Puerto Rico yo iba a las cárceles a escuchar casi todos los sábados cuando yo estaba de administrador en Ponce. Yo no he podido entrar a una cárcel en Estados Unidos. Escúcheme, el sistema ya, una vez usted cae en una cárcel en Estados Unidos, usted se murió y los familiares no lo dejan ni siquiera entrar. Eso es terrible. Es a mí como pastor y me tratan como perro. Tome el papel que está ahí, tiene que hacerlo por internet. Una forma muy fría. Pero si eso es el personal que trabaja con el que llega allí, yo no quiero saber lo que ocurre dentro. Escúcheme. Mire, déjenme decirle que mucho del enojo que tienen las personas lo pudieron haber canalizado y evitarse. A veces fueron errores en juventud que la gente los tiene que pagar toda la vida. Qué triste. Mire ese puño en la pared. ¿Usted sabe por qué usted le da un puño a la pared? Porque se lo iba a dar a otra persona. Pero para no agredir a la persona, busca un objeto y termina a veces haciéndose daño a usted mismo. Mire qué es la sublimación. Esas palabras medias raras. Dice que los impulsos fuertes que no pueden ser expresados en forma directa, se canalizan las energías en otras actividades que le otorguen satisfacción. Eso no se entiende si no es a través de un ejemplo. Toda mujer por naturaleza quiere ser madre, en términos generales. Eso está dentro de ella. Eso Dios lo puso allí. Cuando la mujer que quiere ser madre no puede tener hijos, trata y no puede tener hijos, ahí puede ocurrir lo que se llama la sublimación. Hay unos impulsos fuertes como el de ser madre que no pueden ser expresados en forma directa porque es estéril, no puede tener hijos, etcétera, etcétera. Entonces esta persona canaliza las energías en otras actividades que le otorguen satisfacción. Yo no puedo ser madre, pues voy a tener 30 hijos porque ahora me voy a dedicar a ser ¿qué? Maestra. Amén. ¿Ves que esto se convierte en una terapia grupal? Mire, esto sucede, no puedo ser madre, entonces soy maestra. Ahora entonces ese poder que el Dios le dio a la mujer dentro, que lo tiene dentro, lo puede canalizar ahora entonces a otras personas que son los estudiantes. También en ocasiones. La compensación, mire, cuando se compensan deficiencias físicas, sociales o intelectuales desarrollando otra actividad. ¿Qué usted ha notado? Mire, el que es bajo de estatura busca grandeza en otros ámbitos. Sí, pero escúcheme, mi esposa tiene un lema que dice que todo hombre bajito es irresistible. Tiene un carácter difícil. Y ella se acuerda de un médico que era así. Pero cuando ese médico llegaba al hospital ponía a todo el mundo mal. Mi hermano, escúcheme. Porque como no tiene altura, tiene que compensar eso con otra cosa y se tiene que hacer sentir. Sí. Mire, identificación. Cuando tratamos de incluir en nuestra personalidad características de otra persona, esto se da muy a menudo en los jóvenes. En esa etapa de la adolescencia que están buscando la identidad, los jóvenes buscan la personalización, buscan entonces características de otra persona para asemejarse. Y también ocurre con los niños que quieren asemejarse ¿a quién? Mire, y por eso es que usted tiene que ser un buen ejemplo.
usted no es un buen ejemplo. El niño, mire, usted se va a asombrar. Usted se cree que el niño está jugando y no está oyendo ni sabe. Pero está absorbiendo todo lo que está sucediendo en el ambiente y después lo confronta a usted y usted se queda de una pieza porque pensaba que él no se estaba dando cuenta de las cosas malas que usted está haciendo. La fantasía. Cuando para escapar de las frustraciones y limitaciones la persona fantasea que gana. Mira, este es un rey. Que es admirada. Que la persona tiene éxito. Algunos se ven en el espejo y se ven como ¿quién? Como Superman. Formación de reacción. Mire ese mecanismo de defensa que es raro. Ahora escuche. Cuando un instinto produce ansiedad, la mente puede disimular el impulso agresivo produciendo su expresión contraria. ¿Qué es esto? Usted odia a una persona, pero sabe que si la sigue odiando, le va a afectar a usted y a esa persona, su relación y su relación social, familiar con la comunidad. Pues, ¿qué usted hace? Lo ama. Eso es formación de reacción. Cuando un sentimiento negativo usted lo sustituye por el contrario, porque expresar el odio es negativo, ahora entonces se forma en algo positivo. Pero escúcheme, usted no ha oído la historia que dice que entre el amor y el odio, ¿qué hay? Pues mire, usted sabe que se ha encontrado que a nivel cerebral, eso es cierto, donde se desarrolla a nivel cerebral el sentimiento del amor, está muy cerca del sentimiento del odio. Y por eso este mecanismo de defensa en ocasiones puede ocurrir y la persona quizás ni se da mucho cuenta. Quiero llegar a un estudio. Mire, este estudio. Este estudio siguió la vida personal de jóvenes. No, estamos aquí. Una investigación llevada a cabo en California por la Universidad de Berkeley en el año 2001 tomó como fuente inicial de datos las fotografías del fin de curso de ¿cuántos graduandas? De 141 graduandas universitarias. ¿De qué año? 1960. Basado en un cuidadoso análisis ¿qué? Facial, los expertos clasificaron las fotografías de estas jóvenes en dos grupos. Mira la clasificación que hicieron. Se graduaron en 1960. Las que mostraban una sonrisa como natural, abierta y franca, y las separaron de aquellas que sonreían de forma que forzada o no sonreían. Y eso fue la foto de graduación. ¿Cuándo se graduaron? 1960. Se siguieron estas mismas personas cuando tenían 27, 43 y 52 años. Y ese estudio que siguió a estas mujeres por estos años, dice, parecía increíble que una sonrisa de fin de curso pudiera predecir algo de valor, pero se descubrió, mire qué impresionante este estudio, que las mujeres del grupo 1, las que mostraban una sonrisa natural, abierta y franca, tenían más probabilidad de casarse, de tener un matrimonio feliz y de alcanzar una satisfacción personal mayor que las mujeres del grupo 2 que sonreían de forma forzada o no sonreían. ¿Usted sabe por qué sucede eso? Nuevamente, porque todo lo que está dentro nosotros lo proyectamos. Y porque lo que está dentro se proyecta y sale por algún lugar, note cómo la felicidad genuina que estas personas tenían la siguió con ellos durante el resto de su vida y sus vidas demostraron que sí, eran felices en su inicio y siguieron con la felicidad. Las que estaban forzadas o no sonreían, también entonces eso determinó mucho de lo que iba a ser su futuro. Voy a dejarlo aquí, escúcheme. Voy a añadir esto. Mire, este estudio que lo hizo la Escuela de Salud Pública de Harvard, que fue un estudio que el gobierno mandó a hacer, demostró, escúcheme, que mientras que las enfermedades cardiovasculares hacen que las personas disminuyan su expectativa de vida en 18.6 años, las enfermedades mentales hacen que disminuya en 15.4.
Por eso es que tenemos que prevenir la enfermedad mental y si la tenemos, tenemos que trabajar con ella. Es que cuando usted tiene enfermedad mental y no trabaja con ella, la expectativa de vida se disminuye. Esa expectativa de vida disminuida incluye el suicidio. Porque la persona que tiene enfermedad mental puede terminar en suicidio. Por eso, y quiero concluir con esto, esta parte, por eso es que es tan importante que nosotros trabajemos la salud emocional.